Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí realmente un privilegio muy grande estar nuevamente entre ustedes en esta ocasión para hablarles la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el cual Él desea que nosotros escuchemos y entendamos para que así comprendamos las cosas que corresponden para nuestro tiempo, porque en este tiempo en que vivimos nos encontramos en la encrucijada. Así como usted y yo, cuando vamos rumbo a otro lugar, a otro estado, a otra ciudad, encontramos una o dos o tres encrucijadas en donde, si usted no ha leído bien los rótulos que indican lo que usted se va a encontrar frente a usted en esa encrucijada, usted cuando llega ahí se encuentra perdido sin saber hacia dónde va a tomar su camino, su ruta. Y así en la vida espiritual de todos los seres humanos, cada cierto tiempo, cada 100, 200, 300, 500, 1000 o 2000 años, la raza humana se encuentra en una encrucijada. En nuestro tiempo, la raza humana se encuentra en la encrucijada del tiempo final. Y es necesario que nosotros con detenimiento veamos y entendamos bien lo que está anunciado que vamos a encontrar en esa encrucijada del tiempo final, para así nosotros saber el rumbo a seguir para llegar al lugar que anhelamos llegar. Porque no estamos viviendo en esta tierra para perder el tiempo, sino para aprovecharlo bien. Por lo tanto, leyendo en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 21, verso 27 en adelante dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La redención de nuestros cuerpos, o sea, la transformación de estos cuerpos terrenales para tener entonces un cuerpo eterno, un cuerpo inmortal. Sigue diciendo: también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación, la generación en donde estas cosas las veamos, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entender su palabra para este tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Sabiendo que la raza humana en este tiempo final llegará a la encrucijada del tiempo final, en donde la raza humana se confundirá, en donde la raza humana no sabrá hacia dónde ir. Necesitamos entonces conocer las señales de tránsito en la ruta, carretera o autopista o camino de Dios. Porque nosotros tenemos que estar apercibidos para saber con qué nos vamos a encontrar adelante. Y por esa causa el Señor Jesucristo rotuló bien la carretera o camino divino para que cuando se estuviera llegando a esa encrucijada pudiéramos ver nosotros esos rótulos o anuncios que darían a conocer las cosas con las cuales nosotros nos íbamos a tropezar en esa encrucijada para saber el rumbo que nosotros debemos tomar en este tiempo final. Es como fue en el tiempo de Noé. Se llegó al tiempo de la encrucijada. Y cuando se llegó a ese tiempo, los gobiernos de aquel tiempo no sabían hacia dónde caminar. Las sociedades de aquel tiempo no sabían hacia dónde caminar. Las religiones de aquel tiempo no sabían hacia dónde caminar. Pero hubo un hombre llamado Noé, el cual vio y leyó en la carretera o camino divino los rótulos que anunciaban esa encrucijada y las cosas que estarían manifiestas ahí, y el camino a tomar en el plan y programa divino. Cuando se llegó a la encrucijada, muchos pasaron por alto todos los anuncios o rótulos en el camino de Dios. Y cuando se llegó allí, a la encrucijada, al momento final de la raza humana en aquellos días, los gobiernos, la política no sabía qué hacer en aquellos momentos. La sociedad no sabía qué hacer. Pensaba que todos los caminos llevaban a Dios. Pero cuando se llega a una encrucijada, un camino, carretera, lleva hacia una ciudad, otra lleva hacia otra ciudad, y otra lleva hacia otra ciudad, y así por el estilo. Y aunque la gente en todos los tiempos han dicho que todos los caminos llevan a Dios, cuando se llega a una encrucijada, eso no es así. Porque cuando se llegó a la encrucijada del tiempo de Noé, todos los caminos políticos, sociales y religiosos de aquel tiempo no llevaron a Dios a la gente, sino que los llevaron al juicio divino del diluvio de aquellos días. Y vino el diluvio y no conocieron. ¿No conocieron qué? No conocieron el camino correcto a seguir para evitar los juicios que vendrían y seguir hacia adelante viviendo en el camino divino. Pero había un hombre que había visto en el programa divino los rótulos que anunciaban las cosas que vendrían para la raza humana. Anunciaban las cosas con las cuales
la raza humana se enfrentaría en aquellos días. Y él, viendo todos esos anuncios escritos por la mano de Dios y hablados por la boca de Dios, él, estando consciente de esa realidad, comenzó a anunciarle a las gentes los anuncios de esa encrucijada, mostrándole a las gentes hacia dónde cada camino que la raza humana tenía, hacia dónde los llevaría en esa encrucijada, y mostrándole también el camino correcto a seguir para así llegar al programa que Dios tenía para aquel tiempo. Podemos ver que había muchas personas que creían que lo sabían todo, como las han habido en todos los tiempos, que creen que lo saben todo y no saben lo que deben saber. En aquellos tiempos así aconteció. Y por no conocer lo que debían conocer, vino el diluvio y se los llevó a todos, excepto al que sí conocía lo que se necesitaba conocer en aquellos días. Cuando se llegó a la encrucijada, lo que se necesitaba conocer era la forma de escapar de los juicios divinos en aquellos días. Y el camino era la construcción de un arca. Parecía algo ridículo, pero era el único camino de escape para la raza humana. Era el único camino divino en aquellos días. Era el camino de Dios. Y estaba bien rotulado. Antes de llegar a la encrucijada, estaba también anunciado lo que acontecería. Aquella generación, dice Jesús, no conoció hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Cada cual quiso caminar en el camino, ruta o carretera que creyeron que era el camino correcto. Hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte. Eso aconteció así con los antediluvianos. Luego, en el día del Señor Jesucristo, tenían religiones en aquel tiempo, tenían sociedades, tenían gobiernos, tenían política, pero se llegó al tiempo de la encrucijada. Y aunque creían que los caminos que tenían en aquellos días eran los correctos para llegar a Dios y agradar a Dios, el Señor Jesucristo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Los demás caminos no llevaban al ser humano a Dios, aunque habían sido un buen camino en aquellos días para servir a Dios. Pero tenemos que comprender que, aunque hemos tomado en muchas ocasiones un camino o una carretera para llegar a cierto sitio, hay cambios cuando se llega a una encrucijada. Y si uno no conoce esos cambios, entonces uno se extravía y no llega al lugar que uno desea llegar. Uno necesita tener un plano, necesita tener un mapa para así llegar a donde uno quiere llegar. Y nosotros tenemos un mapa, tenemos la palabra de Dios, tenemos la Escritura que rotula bien el camino de Dios y las encrucijadas con las cuales tenemos que enfrentarnos nosotros. En el día de Jesús había una encrucijada y el pueblo tenía que hacer un cambio de carretera, un cambio de dispensación, aunque
la dispensación en la cual estaban caminando. Esa carretera parecía buena y era buena hasta el momento en que se llegase a esa encrucijada. Cuando se llegó a esa encrucijada, había una nueva carretera, una autopista para entrar ahí todo el pueblo y seguir adelante en el camino de Dios. Pero no lo comprendieron así la gente de aquel tiempo. Desgraciadamente para ellos fue algo incomprensible a la mente de ellos. Pero Dios no se detiene. Él tiene un programa el cual sigue hacia adelante. No importa cuántas personas lo critiquen. Siempre el que no lo entiende, siempre trata de justificar su propia incredulidad al programa divino, buscándole faltas, buscándole errores al programa divino y a los instrumentos que Dios tiene para llevar a cabo ese programa. Y eso no debe ser así con las personas. Más bien las personas deben usar de humildad, de sencillez y clamar a Dios y decir: oh Padre nuestro que estás en el cielo, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú abras mi entendimiento para yo comprender tu programa, porque yo sé que tú tienes que estar haciendo algo aquí en la tierra, porque tú no eres un Dios que te acuestas a dormir, tú no eres un Dios que has abandonado la creación que has hecho, tú eres un Dios de amor, un Dios que sostiene la creación que has hecho y sigues hacia adelante llevando a cabo un programa. Y eso es lo que yo quiero entender. Yo no podré llegar a donde tú estás, pero tú puedes llegar a donde yo estoy para abrirme el entendimiento y comprender lo que yo no entiendo de tu programa para algún día yo llegar a donde tú estás. Pero para yo llegar a donde tú estás, tú tienes que llegar a donde yo estoy y darme a conocer tu programa que me muestra el camino hacia ti. Queremos todos llegar a la presencia de Dios. Queremos todos llegar a la eternidad para vivir allí una vida eterna de paz y felicidad, en donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Eso es lo que nosotros queremos. Por lo tanto, tenemos que caminar en el camino divino, el cual tiene ciertas encrucijadas cada cierto tiempo. Principalmente cada 2000 años aproximadamente, la raza humana se enfrenta a una encrucijada muy grande en la cual el ser humano se confunde, en la cual el ser humano toma cualquier camino si no sabe el camino a seguir en ese tiempo. Para poder conocer el camino a seguir, usted y yo necesitamos conocer lo que está anunciado en el camino de Dios, que ha de estar manifestado en esa encrucijada. Y para este tiempo final, así como en el tiempo de Noé, así como en el tiempo de Moisés, y así como en el tiempo del Señor Jesucristo, donde hubo una encrucijada en cada tiempo, y cada persona tuvo que hacer su propia decisión para tomar un camino, y no todos tomaron el camino correcto. La mayoría, por no entender y no ver bien y leer bien los rótulos en el camino divino,
lo que estaba anunciado en el camino divino para ese tiempo de desencrucijada, más bien rechazaron el verdadero camino, el camino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, siendo el camino que toda persona tenía que tomar en aquellos días, dijo: yo soy el camino. El camino no eran las religiones, no eran las sectas religiosas, no eran las cosas que en aquel tiempo tenían la gente de aquel tiempo. El camino era un hombre el cual tenía la plenitud de la palabra encarnada en él, y en el cual se estaban cumpliendo las promesas correspondientes para aquel tiempo. Ese era el camino a seguir en aquellos días. Por eso en el camino de Dios todos los profetas colocaron un rótulo, un anuncio de lo que la gente verían manifestándose en la encrucijada cuando el pueblo llegase a ese lugar. Por eso el profeta Isaías dijo, hablando de lo que estaría manifiesto en esa encrucijada: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo eso estaba hablado. ¿Para qué? Para que la gente supiera lo que estarían viendo manifiesto en la encrucijada. También dijo el profeta Isaías cómo vendría ese niño. Él dijo: porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo eso era lo que estaba anunciado en el camino de Dios. Todos esos eran los rótulos que anunciaban lo que el pueblo encontraría en la encrucijada. Pero cuando se llegó a la encrucijada, la gente no examinaron bien los rótulos colocados en el camino de Dios por cada profeta de Dios que habló de lo que se vería en esa encrucijada, en donde cada persona tenía que hacer su propia decisión para decidir qué camino habría de tomar. Él se mostró como el camino, como la verdad, como la vida. Pero no así lo comprendieron en aquel tiempo. Ahora usted me dirá: si yo hubiera vivido en aquel tiempo, yo hubiera creído en el Señor Jesucristo. Sus palabras pueden ser buenas, pero yo le voy a decir a usted lo que usted hubiera hecho en aquel tiempo. Usted hubiera hecho en aquel tiempo lo mismo que usted ha de hacer en este tiempo final, en la encrucijada en la cual estaremos nosotros viviendo, y haremos la decisión que hubiéramos hecho 2000 años atrás frente al cumplimiento de la palabra, de las promesas prometidas para aquel tiempo, frente a lo que cada rótulo de cada profeta había dicho que acontecería, que se manifestaría, que se cumpliría en esa encrucijada. Dijo que un niño nacería, dijo que nacería de una virgen. Todo eso estaba allí, frente al pueblo en aquella encrucijada, y la gente que no tomaron los anuncios dados por los profetas estaban todos confundidos. El Señor Jesucristo, sabiendo quién Él era, sabiendo que en Él estaba
estaba cumpliéndose cada promesa mesiánica para la primera venida del Mesías, Él trataba de ayudar a la gente. Algunas veces muchas personas piensan que cuando el Señor les hablaba fuerte en aquella forma, estaba peleando con ellos y que no los amaba. Pero no es así. El que ama dice la verdad para su tiempo, aunque parezca dura a el oído y la mente del ser humano. Pero la verdad tiene una forma de ser dicha, y es dando a conocer el cumplimiento de cada promesa divina. Ahora, el Señor Jesucristo, conociendo la condición del pueblo, sabiendo que el pueblo no podía entender, sabiendo que el pueblo estaba ciego, Él en una ocasión cuando llegó a Jerusalén y viéndola así de lejos, lloró sobre Jerusalén y decía: si tan solo tú conocieras hoy en este tu día lo que toca a tu paz, mas está encubierto de tus ojos. Él sufrió mucho al ver esta situación en el pueblo que lo vio nacer, en el pueblo en el cual él se crió, al cual amaba mucho y sigue amándolo. Pero tenía que dar a conocer la verdad para aquel tiempo. Tenía que luchar en aquel tiempo y tenía que cumplir el propósito para el cual él había venido, el cual era poner su vida por cada persona que está escrita en el libro de la vida. Y aunque no lo comprendían, como dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le comprendieron. Esa fue la triste situación o condición del pueblo en aquel tiempo. Y cuando hablamos estas cosas, no las hablamos para criticar al pueblo hebreo. No las hablamos porque tenemos algo en contra del pueblo hebreo. Pues el pueblo hebreo es el único pueblo que se puede señalar como nación o pueblo de Dios. Las demás naciones no aparecen en la Biblia como pueblo de Dios, porque con los gentiles Dios obra con ellos como individuos. Dios obra entre los gentiles con seres humanos, con individuos, no con un pueblo como nación. Porque con un pueblo como nación solamente está el pueblo hebreo, del cual Dios ha dicho: Israel, Jacob es mi hijo. De las demás naciones, Él no ha dicho así. Por lo tanto, el pueblo hebreo, aunque cometió esos errores, aunque estaba ciego a la verdad divina para aquel tiempo, con todo y eso, todo obró para bien. Porque si no ocurre eso, los gentiles no hubieran tenido la oportunidad de escuchar y recibir la verdad divina con relación a la venida del Señor Jesucristo allá en medio del pueblo hebreo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora usted puede ver que en el programa divino todo obra para bien. Así es que el pueblo hebreo no sabe todavía que el Mesías que ellos esperaban ya vino, dio su vida por todos los seres humanos y ascendió a los cielos. La próxima vez que ellos ven una manifestación divina será en la venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo en el occidente y no en el oriente como en la primera venida. La segunda venida del Hijo del Hombre está prometida para los gentiles y para el occidente, o sea, continente occidental, que es la tierra de América. La tierra de América tiene la promesa
de la venida del Hijo del Hombre como el relámpago, resplandeciendo para alumbrar, para iluminar el entendimiento, la mente y el corazón de los seres humanos, para que puedan comprender lo que estará aconteciendo en la encrucijada del tiempo final y puedan saber lo que deben hacer en estos días para seguir adelante en el camino de Dios, en el cual hay grandes bendiciones de vida eterna, de transformación para los cuerpos terrenales y de juventud eterna. Por eso es que dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 17, dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Esto es lo que está señalado para esta encrucijada del tiempo final. Está mostrado aquí el camino de Dios que todo ser humano debe seguir en este tiempo final. Y cada ser humano tendrá el privilegio de elegir el camino que él desea seguir, pero sin antes tener la advertencia, la enseñanza de que el camino divino tiene promesas de vida eterna, tiene promesa de agua de vida eterna, tiene la promesa de tomar del mensaje final, del mensaje del camino de Dios para el tiempo final, para vivir por toda la eternidad. Por eso dice, al que tuviere sed, yo le daré del agua de la vida gratuitamente. Le dará el Señor el mensaje final, la gran voz de trompeta que prometió el Señor que estaría manifiesta en los días finales, en la venida del Hijo del Hombre, en donde el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los elegidos. Esos son los rótulos o anuncios en el camino de Dios que muestran lo que estará cumpliéndose o manifestándose en la encrucijada del tiempo final. Estamos en la encrucijada. ¿Qué camino tomará usted, amigo, que me escucha en esta ocasión, aquí personalmente, o a través de alguna cinta magnetofónica, o a través de algún videocassette, o a través de algún folleto que usted pueda leer? Tomará usted el camino de la vida eterna, el camino en donde está la fuente del agua de la vida eterna, en donde está la gran voz de trompeta y los ángeles del Señor tocando esa gran voz de trompeta y llamando y recogiendo a todos los escogidos. ¿O seguirá usted en su propio camino? ¿O seguirá usted en algún camino que usted crea que es correcto? El único camino correcto, conforme a la Escritura, es el camino en donde esté manifestándose, en donde esté cumpliéndose cada promesa divina señalada para los días finales. Ese es el camino de Dios en la encrucijada del tiempo final. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y que pasen todos muy buenas tardes.